porque salvarías muchas vidas. Es lo más inteligente que se puede hacer. El problema, Aaron, es que no creo que los ucranianos puedan mantener ese territorio. Si observas lo que está ocurriendo en el campo de batalla de Avdiivka, por ejemplo, lo que ocurrió allí, parece que el ejército ucraniano se está desmoronando. Hay problemas reales. Las etapas finales de la batalla de Avdiivka fueron realmente un desastre total para los ucranianos. Tenían tropas que simplemente abandonaron sus posiciones y huyeron. Algunas estimaciones dicen que 1000 tropas ucranianas fueron capturadas por los rusos y la situación parece sombría. Y de nuevo, puedo estar equivocado en esto. No hay duda de eso. Quizás los rusos no tengan la capacidad de avanzar mucho más allá de Avdiivka, pero creo que sí. Y si es así, querrás hacer un trato ahora. Hay cierta ironía en el hecho de que gente como tú sea difamada como títeres de Putin, y luego otras personas, las que te difaman, son personas que comparan a Putin con Hitler y afirman estar defendiendo y protegiendo a los ucranianos. Pero también están prolongando una guerra que no solo está desangrando a Rusia, que es su objetivo manifiesto, sino también a los ucranianos. Entonces, ¿qué está pasando realmente? ¿Cuál es su verdadera motivación? Bueno, hay dos cosas que están ocurriendo, como me gusta decir. Cuando era un niño pequeño, mi madre siempre me enseñó que cuando no puedes vencer a las personas con hechos y lógica, lo que haces es difamarlos. ¿Viste esto con respecto a Tucker Carlson y la entrevista con Vladimir Putin? Se prestó muy poca atención a analizar los hechos y analizar lo que Putin tenía que decir y cómo se desarrollaba en el contexto de esta guerra. En cambio, lo que la gente se enfocó fue en difamar tanto a Carlson como a Putin. Y esto es simplemente la forma en que funcionan las cosas en Occidente. Así que he llegado al punto en que soy algo así como un armadillo. Simplemente ya no me molesta en absoluto porque es simplemente la forma en que se juega el juego. Es triste porque no es la forma en que se supone que deben funcionar las cosas en una democracia liberal, pero aquí estamos. Pero lo que realmente está pasando aquí, en mi opinión, es que creo que el establishment de política exterior, los medios de comunicación dominantes que han respaldado esta guerra casi por completo, tienen un interés arraigado en que Ucrania gane. Será una derrota humillante si los ucranianos pierden y Putin gana. El establishment de política exterior y los medios de comunicación dominantes están redoblando esfuerzos ahora y haciendo todo lo posible para prolongar esta guerra, y es fácil hacerlo porque ellos no están luchando ni muriendo. De hecho, si escuchas a algunas personas del establishment hablar, hacen ese punto. Son los ucranianos los que están luchando y muriendo, y en el proceso están desgastando a los rusos. Pero en mi opinión, no es tan importante que desgasten a los rusos. Lo importante para las personas en el establishment de política exterior y los medios es que los ucranianos ayuden a rescatar su reputación, porque de lo contrario, no solo tendrán mucha vergüenza en la cara por estar completamente equivocados, sino que también tendrán mucha sangre en sus manos. Porque cuando esto finalmente termine y todos retrocedan y vean lo que ha sucedido, van a decir que esto es una catástrofe gigante. Es difícil creer lo malas que son las consecuencias, lo generalizadas y lo negativas que son las consecuencias de esta guerra de Ucrania. Y para las personas que argumentaron que esto podría haberse evitado si simplemente hubiéramos renunciado a convertir a Ucrania en un bastión occidental en la frontera de Rusia. Vamos a parecer que teníamos razón y nosotros no tenemos sangre en nuestras manos. No fuimos nosotros los que empujamos a los ucranianos a esta horrenda guerra. Es el establishment de política exterior y los medios de comunicación dominantes los que los empujaron y argumentaron que podrían ganar. Solo para tomar otro ejemplo que trata este mismo punto. Mira lo que sucedió inmediatamente después de que comenzó la guerra en marzo y principios de abril.
Tuviste negociaciones en Estambul y parecía que la guerra iba a resolverse entonces. Pero lo que sucedió fue que Boris Johnson y los estadounidenses llegaron y le dijeron a Zelensky que no continuara con las negociaciones, que parecían que iban a dar frutos. Nosotros le dijimos a Zelensky que continuara la lucha, en lugar de negociar un acuerdo en ese momento. Por supuesto, él hizo eso. Luego, para volver al punto que Aaron planteó sobre el general Milley en el otoño de 2022, cuando Milley quería cerrar la guerra porque entendía que las cosas solo iban a empeorar, el establishment de política exterior, los medios de comunicación dominantes, rechazaron esa idea, y la guerra continuó. Entonces ves que el establishment de política exterior estadounidense, y esto incluye a sus aliados en Europa, y esto incluye a los medios de comunicación dominantes, es la principal fuerza impulsora detrás de esta guerra. No fueron los ucranianos quienes quisieron unirse a la OTAN. Nosotros inventamos la idea en abril de 2008. En ese momento los ucranianos estaban profundamente comprometidos con la neutralidad, y lo que hicimos fue presionar mucho durante muchos años para llevar a Ucrania a la OTAN. Y cuando los rusos protestaron, básicamente les dimos la señal alta, les dijimos que no nos importaba, que íbamos a imponérselo. Y el resultado final es que tienes esta guerra desastrosa. Así que el establishment de política exterior y los medios de comunicación dominantes tienen un profundo interés en esperar que los ucranianos puedan sacar un conejo del sombrero y puedan ganar esta guerra y rescatar sus reputaciones. Pero lo que los motiva en primer lugar para apoyar esta guerra. Así que entiendo que estás diciendo ahora que es para salvar la cara y están esperando que Ucrania pueda cambiar la situación. Pero ¿por qué están apoyando esta guerra en primer lugar? Creo que pensaron que podían ganar, justo si vuelves a marzo o abril después de que comenzó la guerra. Bueno, hagamos esto. Vayamos al periodo entre el 17 de diciembre de 2021. Esto es cuando los rusos enviaron la carta al presidente Biden y a Jens Stoltenberg, el jefe de la OTAN, proponiendo algún tipo de acuerdo, proponiendo establecer algunas reuniones para trabajar en un acuerdo para que pudieras evitar un conflicto. Desde ese punto, 17 de diciembre de 2021, hasta cuando comenzó la guerra unos meses más tarde, el 24 de febrero de 2022, los rusos hicieron grandes esfuerzos para tratar de evitar un conflicto. ¿No querían una guerra y nosotros nos negamos a jugar el juego? Nos negamos a comprometernos con ellos, simplemente les dijimos que se fueran. Y estábamos diciendo en ese momento, como estoy seguro que ambos recuerdan, que iba a haber una guerra, íbamos corriendo con un megáfono diciéndole a Zelensky y a otros que iba a haber una guerra. Bueno, ¿esperarías que si ese fuera el caso? Al mismo tiempo estaríamos tratando de hacer algo para evitar una guerra. No hicimos prácticamente nada para evitar una guerra. Luego estalla la guerra, y como estábamos diciendo antes, lo que está ocurriendo en marzo y principios de abril es que los rusos y ucranianos están negociando en Estambul, y parece que van a llegar a algún tipo de acuerdo, y por cierto, también estaban los rusos y los ucranianos trabajando con Naftali Bennett, quien era el primer ministro israelí en ese momento. Y las cosas estaban avanzando en la pista de Naftali Bennett, de la misma manera que estaban avanzando en la pista de Estambul, es decir, bastante bien, y parecía que ibas a obtener un acuerdo. Pero lo que sucedió es que los estadounidenses y los británicos llegaron y le dijeron a Zelensky que se fuera. Y como mencioné antes, creo que es porque pensábamos que podríamos vencer a los rusos. Pensábamos que los rusos eran muy débiles y que podríamos simplemente abofetearlos y ellos simplemente tendrían que tragar la expansión de la OTAN y si empezaban un conflicto los venceríamos. Recuerden que tomamos la decisión a mediados de los 90 de expandir la OTAN y los rusos gritaron asesinato desde el principio.
pero nos impusimos y expandimos la OTAN en 1999, que fue la primera gran etapa. Luego en 2004 empujamos la segunda gran etapa. Y luego en abril de 2008, decidimos que habría una tercera etapa que involucra a Georgia y Ucrania. Incluso después de que estalló la guerra en Georgia, unos meses después de la decisión de la OTAN de abril de 2008, uno hubiera pensado que los estadounidenses retrocederían con respecto a Ucrania. Mira lo que sucedió en Georgia. Tal vez repensaríamos esto, pero no. Redoblamos y simplemente pensamos que podríamos imponérselo. Y esto es lo que informó nuestro pensamiento, en mi opinión, antes del 24 de febrero de 2022, y luego pensamos que íbamos a ganar después de eso. Y de nuevo, no fue hasta recientemente que comenzamos a darnos cuenta de que esto era delirante. Y de hecho, es probable que los rusos ganen lo que yo llamaría una victoria fea. Pero ¿qué estamos haciendo nuevamente? Estamos redoblando esfuerzos y es fácil hacerlo, porque no estamos pagando el precio de sangre. Son los ucranianos quienes están pagando el precio de sangre. Y si pudiera decir una cosa más sobre eso, mientras estoy en modo de corriente de conciencia, aquí, saben, si leen los artículos en el periódico sobre la situación demográfica en Ucrania, a veces se dice que Ucrania es un país que está en una espiral de muerte demográfica. Piensen en esas palabras. Ucrania está en una espiral de muerte demográfica. Lo último que Ucrania necesita en este momento es sufrir cientos y miles de muertes, lo cual ya ha sufrido, y luego sufrir más y más en el futuro. Quiero decir, esto puede ser una palabra demasiado fuerte, pero esto es una locura. Simplemente no entiendo en qué están pensando las personas, tanto desde un punto de vista de derechos humanos o moral, así como desde un punto de vista estratégico. Su política está en bancarrota tanto moral como estratégicamente, y está motivada solo por un deseo de hegemonía. Bueno, inicialmente estaba motivada por un deseo de extender la democracia liberal hacia el este, de extender nuestras instituciones como la UE y la OTAN hacia el este, de hacer que los países del este de Europa se enganchen al capitalismo. Era la política básica de hegemonía liberal que dominó durante el momento unipolar. Pero luego, cuando los rusos comenzaron a resistirse, se convirtió en una política diseñada para debilitar gravemente a Rusia y sacar a Rusia de las filas de las grandes potencias. Y esto es lo que pensamos que podríamos hacer. Pensamos que realmente dañaríamos a Rusia. Y en lugar de estar en un mundo multipolar ahora, donde tienes tres grandes potencias, Rusia, China y los Estados Unidos, estaríamos en un mundo bipolar donde Rusia ya no sería una gran potencia y las únicas dos grandes potencias serían China y los Estados Unidos. Así que tienes esta situación muy interesante, que es que cuanto más resistía Putin, más comprometidos nos volvíamos en arruinar a Rusia. Y la verdad es que Putin en realidad no resistió mucho entre 2000 y diría incluso el otoño de 2022. Esto después de que comenzó la guerra. Y si escuchan hablar a Putin ahora, dice que cometió un error al confiar demasiado tiempo en Occidente. Y pensé que eso era cierto cuando estaba sucediendo. Pensé antes de que estallara la guerra en febrero de 2022, y después de que estalló, confió demasiado en Occidente. En mi opinión, Estados Unidos es una gran potencia despiadada. Los rusos nunca deberían confiar en los estadounidenses. Ningún país en el planeta debería confiar en los estadounidenses. No confiaría en ninguna gran potencia. Para el caso, esto es la raya realista en mí. Pero de todos modos, Putin lo hizo. Y porque Putin no fue tan duro como uno podría haber esperado, los estadounidenses pensaron que podrían empujarlo. Y cuanto más se resistía con el tiempo, más comprometidos nos volvíamos en arruinar a Rusia. Y yo pienso que al final, nosotros hemos fallado en una entrevista reciente. Putin específicamente mencionó a Angela Merkel de Alemania y a François Hollande de Francia,
ambos de los cuales han admitido que los acuerdos de Minsk, que fueron el acuerdo de paz firmado en febrero de 2015 para poner fin a la guerra en el Donbass, en el este de Ucrania, que comenzó después del golpe de Maidán de 2014. Admitieron que los acuerdos de Minsk se utilizaron solo para ganar tiempo, para preparar a Ucrania, para luchar contra Rusia, no para terminar realmente la guerra. Y Putin obviamente está muy amargado por eso. Y ya saben, en ese punto hay tantas admisiones ahora de funcionarios de la OTAN, funcionarios ucranianos y de analistas occidentales que respaldan el argumento que nos acaban de dar sobre el trasfondo de esta guerra. Así que quiero reproducir solo un par de clips solo para ilustrar. El primer clip es Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, y recientemente admitió que Rusia fue a la guerra en Ucrania porque quería detener la invasión de la OTAN en sus fronteras. El trasfondo fue que el presidente Putin declaró en el otoño de 2021 y en realidad envió un tratado que querían que la OTAN firmara para prometer no más expansión de la OTAN. Eso fue lo que nos envió y eso fue lo que fue una condición previa para no invadir Ucrania. Por supuesto que no lo firmamos. Lo contrario ocurrió. Él quería que firmáramos una promesa de nunca ampliar la OTAN. Quería que retiráramos nuestra infraestructura militar en todos los aliados que se unieron a la OTAN desde 1997. Lo que significa la mitad de la OTAN, todo el centro y este de Europa. Deberíamos eliminar la OTAN de esa parte de nuestra alianza. Introduciendo algún tipo de membresía de segunda clase, lo rechazamos, así que fue a la guerra para evitar más OTAN en sus fronteras. Él ha obtenido exactamente lo opuesto. Y luego tenemos, ya sabes, avanzando rápidamente hacia estas conversaciones de paz críticas de las que has hablado que ocurrieron en Turquía en marzo-abril de 2022, donde estaban tan cerca de firmar un acuerdo, Rusia y Ucrania. Pero Boris Johnson llegó y le dijo a Zelensky que Occidente no lo apoyaría si firmaba esos acuerdos. Este es un diplomático ucraniano llamado Oleksandr Chaly, lo siento si pronuncio mal su nombre, que participó en las conversaciones y dijo que Putin hizo todo lo posible por encontrar un arreglo pacífico con Ucrania. Estaba en ese momento en el grupo de negociadores ucranianos. Negociamos con la delegación rusa prácticamente 2 meses en marzo y abril el posible acuerdo de arreglo pacífico entre Ucrania y Rusia. Y como recuerdan, concluimos el llamado Comunicado de Estambul y estábamos muy cerca, a mediados de abril, a finales de abril, de finalizar nuestra guerra con algún arreglo pacífico. Por alguna razón se pospuso. Pero en mi opinión personal, Putin. Esta es mi opinión personal. Putin, en una semana después de haber comenzado su agresión, el 24 de febrero del año pasado, muy rápidamente entendió que había cometido un error y trató de hacer todo lo posible por llegar a un acuerdo con Ucrania. Y el comunicado de Estambul fue su decisión personal de aceptar el texto de este comunicado, que estaba totalmente alejado de la propuesta inicial ultimátum de Rusia que pusieron antes de la delegación ucraniana en Minsk. Así que logramos encontrar un compromiso muy real. Así que Putin realmente quería llegar a algún arreglo pacífico con Ucrania. Es muy importante recordar. Tanto por una marcha hitleriana, y noten cómo dice por alguna razón este acuerdo se pospuso, no detalla por qué, que es Boris Johnson llegó y le dijo a Zelensky que Occidente no lo respaldaría y que Ucrania debería seguir luchando contra Rusia. Y solo un clip más. John, mencionaste cómo la gente en Occidente ahora se jacta de que las vidas ucranianas son baratas, que básicamente están muriendo en nuestro nombre. Una persona que recientemente expuso esto es el editor de la revista Economist, Sunny Minton Beddoes, hablando con Jon Stewart. Para ser claros, ayudar a Ucrania, darle dinero a Ucrania, es forma más barata posible para que sus míos mejore su seguridad. Es simplemente que la lucha la están llevando a cabo los ucranianos. Ellos son las personas que están siendo asesinadas.
Estados Unidos y Europa les están suministrando armas, y al hacerlo, estamos rechazando a Putin. Quiero decir, he estado en Kiev 2 veces, ¿verdad? Y viví allí hace 30 años, y no puedes ir allí y no pensar que este es un país europeo que mira hacia Occidente, y para que Estados Unidos lo abandone ahora, si lo hace, es casi impactante. Así que John, acabamos de escuchar, ya sabes, todas estas admisiones de estas voces prominentes de Occidente, básicamente. Ya sabes, subrayando los puntos que has hecho, pero aún por alguna razón, ya sabes, admisiones como esta no hacen mella, parece en la narrativa que los consumidores de medios occidentales están obteniendo sobre esta guerra. Bueno, creo que sí hacen mella. Ya sabes, si miras las encuestas de opinión en Estados Unidos y en Europa, hay una encuesta reciente producida por el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, que muestra que solo el 10% de los europeos piensa que Ucrania puede ganar la guerra. Y el Instituto Kinsey acaba de lanzar una encuesta que muestra que solo el 12% de los estadounidenses piensa que Ucrania puede ganar la guerra. Lo que tienes aquí es una verdadera disyunción entre lo que piensan las élites y lo que piensan los públicos. Esta es una guerra impulsada por las élites. Las élites están profundamente comprometidas con esta guerra, pero tenemos una gran cantidad de plataformas de medios alternativos que mucha gente ve, y creo que la palabra ha llegado al público en cuanto a lo que está pasando en Ucrania. El problema es que los medios de comunicación de élite, ¿verdad?, nos mantienen fuera de la discusión, en su mayoría. Y por lo tanto la élite está, en cierto sentido, hablando consigo misma y van y vienen transmitiendo la sabiduría convencional. Y parece que la verdad no está saliendo, pero el hecho es que programas como tu programa y todo tipo de otros programas que están ahí fuera, están haciendo que la palabra salga y está teniendo un efecto en el público. Pero el problema de nuevo es que las élites están tan profundamente comprometidas con esta guerra que simplemente no pueden dar marcha atrás, tienen que seguir adelante. Y esto es lo que ves que está sucediendo. Así que yo creo que no quiere simplemente decir que la palabra no está saliendo y que la gente no está cambiando de opinión. Es la élite la que es el problema. Pero solo quiero decir unas palabras sobre esos clips que mostraste. En primer lugar, el clip de Stoltenberg es realmente asombroso. Stoltenberg está haciendo el argumento que gente como nosotros hemos hecho desde el principio, que esto no es una guerra de conquista. Esto no es una guerra donde Putin está tratando de crear una gran Rusia. Él dice muy claramente que esto es todo sobre la expansión de la OTAN. Es una enunciación muy articulada desde mi punto de vista de mi visión sobre lo que causó la guerra y está viniendo de Jens Stoltenberg. Bastante sorprendente. Con respecto al embajador, por supuesto que tiene razón. Está reportando lo que ahora se ha convertido en la sabiduría convencional entre la mayoría de la gente fuera del establishment de política exterior, y con respecto a la editora de The Economist, quiero decir, realmente debería retroceder y pensar en la dimensión moral de sus comentarios. Quiero decir, es realmente un poco horrible pensar que alguien en esa posición sea tan frívola en su trato con las vidas ucranianas. Y solo un punto rápido antes de que pasemos a Gaza, el otro conflicto importante en este mundo. La existencia de estas conversaciones de paz en marzo y abril de 2022 y la admisión allí del funcionario ucraniano de que estaban tan cerca de un acuerdo de paz, no se informa en los medios occidentales, y simplemente me pregunto cuánto tiempo llevará. ¿Llevará hasta que obtengamos los documentos internos de Estados Unidos confirmando que saboteamos estas conversaciones de paz? ¿Es eso cuánto tiempo llevará para que los medios occidentales simplemente reconozcan que sucedieron? Porque es muy difícil, al menos en Estados Unidos, encontrar algún tipo de reconocimiento de que estas conversaciones tuvieron lugar y estaban tan cerca de un acuerdo. Sí. No soy muy optimista en ese frente,
Creo que mis puntos de vista son algo similares a los tuyos. No veo a los medios haciendo mucho cambio de rumbo, quiero decir. Donde los medios tienen que hacer un cambio de rumbo es en términos de informar lo que está pasando en el campo de batalla. Y si lees The Wall Street Journal, The Washington Post, The New York Times, ahora estás viendo, diría, 2 veces a la semana en cada uno de esos periódicos, una historia que informa sobre la difícil situación en la que se encuentra el ejército ucraniano en las líneas del frente, e incluso estás comenzando a ver historias sobre la agitación política dentro de Kiev. Simplemente no pueden negar eso. Pero cuando empiezas a hablar de instancias históricas, como lo que sucedió en marzo-abril de 2022, creo que todavía pueden hacer un muy buen trabajo ocultando eso. Todo el asunto sobre Minsk es otro ejemplo. Ha habido muy poca discusión en los medios de comunicación principales sobre el hecho de que Angela Merkel, François Hollande y Poroshenko, que era el presidente ucraniano en ese momento, básicamente engañaron a Putin. Y Putin, por supuesto, estaba operando de buena fe, cometió el error de confiar en esas élites occidentales y lo estafaron. Pero no escuchas mucho sobre eso, y de hecho cuando hablas con personas del establishment sobre ese caso, te dirán que Merkel y Hollande realmente no creen eso. Eso no es realmente lo que sucedió. Simplemente lo están inventando ahora. Y de hecho, la razón principal por la que Minsk no funcionó fue debido a Putin. Y esto es exactamente lo que esperarías de los medios de comunicación principales o del establishment de política exterior. Putin es responsable de todas las cosas que han salido mal. Nosotros somos los buenos, él es el malo, como Katie señaló en varias ocasiones, él es el equivalente de Hitler sucesivamente, y así sucesivamente. Así que ahí es donde estamos. Ofrecería una tercera posibilidad de que en realidad sí, Merkel y Hollande no quisieron decir lo que dijeron cuando dijeron que Minsk fue una artimaña. Realmente intentaron implementar Minsk, pero las personas que se interpusieron fueron en realidad nacionalistas ucranianos que amenazaron la vida de Zelensky si él implementaba Minsk y celebraban protestas violentas en su contra y sus aliados en Washington, D.C. De hecho, Merkel fue sincera, pero ahora está fingiendo que estaba jugando junto con la farsa de Minsk todo el tiempo, porque ahora no está de moda apoyar la diplomacia con Rusia. Esa es mi especulación. Creo que podrías tener razón y, por cierto, sabemos que Merkel y Sarkozy, que era el presidente francés en 2008, ambos Merkel y Sarkozy se opusieron a la expansión de la OTAN en Ucrania, en la famosa cumbre de Bucarest. Y de hecho, Merkel ha dicho posteriormente que la razón por la que se opuso fue que entendió. Y esto es realmente bastante notable que Putin interpretaría esa decisión como una declaración de guerra contra Rusia. Realmente bastante notable. Pero no pudiste detener a los estadounidenses. Ese fue el problema. Así que cambiando de marcha a otra guerra. O quiero decir, no sé si puedes llamarlo guerra, puedes llamarlo quizás una masacre. Sé que te has referido a eso en el pasado como una masacre, y otros lo están llamando genocidio. ¿Qué motiva el apoyo de Estados Unidos al brutal asalto de Israel en Gaza? Bueno, mi opinión sobre esto es directa. Creo que el 90% se explica por el lobby. Creo que todas estas organizaciones e individuos que están profundamente comprometidos con apoyar a Israel sin importar qué, básicamente ejercen tanta influencia en Estados Unidos que casi ningún político, ciertamente ningún presidente o líder del Congreso se atrevería a oponerse a Israel. Así que tienes esta situación anómala en la que Estados Unidos es realmente el único país del mundo o la única gran potencia del mundo que está dispuesto a apoyar a Israel sin importar qué. Y nuevamente, creo, se debe al lobby. No está en nuestro interés estratégico y ciertamente no en nuestro interés moral. Desde un punto de vista estratégico, es bastante claro que lo que Israel está haciendo nos está causando enormes problemas.
¿Y cómo podría ser posiblemente en nuestro interés moral apoyar a un país que está cometiendo genocidio? Y yo creo que está en el proceso de cometer genocidio. Y si no crees que es genocidio, es al menos asesinato en masa. Entonces, si es asesinato en masa o es genocidio. Esto es absolutamente algo que Estados Unidos no debería estar apoyando por razones morales, y nuevamente no deberíamos estar apoyándolo por razones estratégicas. Pero ¿por qué estamos apoyando a Israel hasta el final? La respuesta es el lobby. Y ya sabes, en el programa lo llamamos un genocidio. ¿Qué hay de la propia aparente compromiso personal de Biden con el sionismo? ¿Crees que eso es un factor? Sí, es por eso que uso el número 90%. Creo que algo de esto tiene que ver con el hecho de que Biden tiene un poderoso impulso para apoyar a Israel sin importar qué. Creo que se podría decir que lleva anteojeras cuando se trata de Israel independientemente del lobby. Pero creo que incluso con esas anteojeras puestas, si no hubiera lobby, Biden habría actuado de manera diferente en los últimos meses de lo que ha actuado, y podría haberse contado una historia de que, ya sabes, presionar para un alto al fuego inmediato y evitar que los israelíes asesinen a un gran número de palestinos estaba en el interés de Israel. Yo haría ese argumento. Creo que lo que Israel está haciendo no está en su interés. Si regresaras al 7 de octubre y me pusieras al volante en Israel, yo, ya sabes, dirigiendo la política exterior israelí, ciertamente no habría hecho lo que los israelíes han hecho. Creo que no está en su interés, es notablemente tonto desde un punto de vista estratégico y es moralmente en bancarrota. La idea de que el Estado judío esté siendo acusado de genocidio es realmente algo enfermizo de pensar. Pero ahí estamos, y es porque han seguido esta política. Entonces, creo que si eres Joe Biden, puedes contarte la historia de que yo habría estado ayudando a Israel, habría estado en el interés de Israel que yo me pusiera duro con ellos. Y por cierto, sabemos que ha intentado ponerse duro con ellos retóricamente cuando llama a Bibi por teléfono. Se pone duro por teléfono. Pero ponerse duro por teléfono no significa nada. La cuestión es, ¿puedes tomar medidas concretas para intentar controlarlo a él y a los israelíes en general? Y él no está dispuesto a hacer eso. Y creo que no está dispuesto a hacer eso, porque se postula para la reelección este otoño y sabe que si el lobby está descontento con él y el lobby pone su punto de mira en él, está acabado en la elección. ¿Qué hay del punto de vista estratégico propio? Aunque ¿qué hay del riesgo que corre al alienar a sus propios partidarios? En otras palabras, ¿crees que es una decisión racional que tiene sentido? Bueno, quiero decir, creo que lo que estás diciendo llega al hecho de que está en una situación de perder-perder. Creo que está bastante claro que cuando miras a los votantes más jóvenes y miras a los demócratas más jóvenes y miras a los judíos más jóvenes en Estados Unidos, tiene un problema real. Esto no es bueno. Y seguramente lo entiende. Y esto es seguramente una de las razones por las que está tratando de hacer todo lo posible para que Netanyahu retroceda y conseguir algún tipo de alto al fuego. Pero al mismo tiempo, como dije, entiende que si presiona a Israel, si juega duro con los israelíes, pagará un enorme costo político por hacerlo. Así que es algo así como tu lógica, Katie. Más.